personas, aquí estamos nuevamente queriendo incursionar y queriendo seguir este legado maravilloso que nos ha dado la Iglesia de la Mariología como un don, como una experiencia de fe a la cual cada uno de nosotros también hemos sido convocados, hemos sido llamados a experimentar la fe. Yo creo que es lo más valioso, el que todos tengamos la disponibilidad real. Ya ahora sí veo que algunos se van conectando y tenemos buena recepción de la señal. Les pido por favor, si tenemos buena conexión y buena recepción del audio, para dar inicio a nuestra clase, a esta clase de Mariología que el Señor también nos ha querido conformar. Y les digo, más que el conocimiento que podamos adquirir aquí, se trata también de toda una experiencia valiosa, muy necesaria, que el Señor nos ha dado y que nos enriquece. Yo digo, nos enriquece la vida porque vamos aprendiendo cosas que son prácticas, pero que al tiempo también vamos a ir descubriendo lo valioso que es poder encontrar fieles testigos, y sobre todo a través de la palabra, como un don, como una gracia que el Señor también nos concede y nos regala. Entonces vamos a dar inicio pidiéndole al Señor iluminación, pidiéndole al Señor su gracia, para que, atendiendo a ese llamado, todos nosotros podamos sentir esta experiencia de amor de nuestra Madre Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que vengas sobre este lugar en esta noche. Espíritu Santo de Dios, envía con tu gracia, con tu asistencia, el amor más grande que ha sido manifestada sobre la humanidad. Hoy te pedimos por tantos enfermos en el mundo, por el cese de toda enfermedad, por el cese, Señor, de toda epidemia, por el cese de cada virus en este momento que está causando tanto daño en todo el mundo. Te pedimos que tu misericordia se apiade de la humanidad entera, que seas compasivo, que tengas ojos de piedad, Señor, y que por el amparo de nuestra Madre Santísima, todos nosotros aquí podamos también ser llenos de ese amor misericordioso que tienes para dar. Espíritu Santo, ven y llena nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, mueve en este momento nuestro corazón a una mirada compasiva con nuestros hermanos. Ten piedad y misericordia de tu pueblo que aclama y que desea y que anhela alcanzar tu bondad. Apiádate, Señor, de la humanidad entera en medio de tantas tribulaciones, en medio de tantas situaciones de dificultad. Oh María, sin pecado concebido, ruega por nosotros que acudimos a ti. Oh María, sin pecado concebido, ruega por nosotros que acudimos a ti. Oh María, sin pecado concebido, ruega por nosotros que acudimos a ti. Padre misericordioso, que hoy la intercesión de nuestra Madre Santísima, que a lo largo de la historia de la humanidad ha librado tantas guerras, ha podido detener tantos flagelos, tantas tragedias en la humanidad, hoy una vez más te pedimos, Señor, piedad. Por intercesión de nuestra amantísima Madre, la Virgen María, ten piedad de tu pueblo. Ven a consolar nuestros corazones y alienta con tu bondad nuestra vida. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su pueblo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Y a ti, niño, te llamarán Hijo del Altísimo, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo y dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia. Amén. Y repito la última parte de este texto bíblico, además, porque va a ser en esencia lo que hoy nos va a permitir recordar Lucas. Lucas es un evangelista, yo diría, fascinante, pero que también nos da la oportunidad de hacer una
un acercamiento a la Santísima Virgen María desde una propia historia, desde algo que cuenta una madre y una mujer. Y que ella en esta oración nos acompañe, que en esta clase nos dé su sabiduría. María, Reina de la Sabiduría, ruega por nosotros. María, Reina de la Sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oigan, bueno, antes de comenzar la clase, con toda la introducción que ya les he dado, creo que no está de más pedir primero oración. Vamos a empezar mañana la Cuaresma, es miércoles de ceniza, no se les olvide ir a asignarse la cruz como signo de conversión, ¿verdad? Y de emprender un camino que nos va a llevar a una verdadera conversión. No nos olvidemos de pedir por la humanidad. Yo creo que estamos enfrentando un momento crítico frente a todo el virus de coronavirus y más allá de pronto de las noticias que nos llenan de temor, de angustia. Creería que tendríamos que estar orantes y tendríamos que estar fielmente suplicantes delante de Jesús, porque sin duda yo creo que Dios convoca nuestra vida, ¿verdad? Y nos hace dóciles a esa experiencia necesaria de fe, y que cada uno de nosotros podamos encontrarnos con el Señor que nos mueve aún a pesar de estas dificultades. Bueno, yo creo que tienen muchísima expectativa. Lucas, el evangelista, es la temática que vamos a tratar en esta clase. Y es una temática basada no solo en el texto bíblico, sino en la experiencia también de fe que denota este hombre, este escritor bíblico, y que nos va a querer hacer un acercamiento, como les decía, eficaz. Imagínense que Lucas no solamente tiene como escrito o texto bíblico, ¿verdad?, el Evangelio de Lucas. Yo les preguntaría, ¿qué otro texto de la Sagrada Escritura conocen ustedes que es atribuido a este geógrafo bíblico como Lucas? ¿O qué otro texto tiene tanta relación que podríamos entender tiene una profunda realidad correspondiente a Lucas? Mientras ustedes lo van comentando por allí, hay algo que me llamó la atención en medio del estudio mariológico, y es lo que dice. Siempre yo creo que lo que tenemos que identificar nosotros cuando nos vamos a acercar a uno de los evangelios, a una de las cartas paulinas, a una quizás de las cartas católicas, a cualquier fuese el texto bíblico del Nuevo Testamento, nos va a llevar a nosotros primero a comprender quizás cuál es urgentemente la necesidad del autor y a quién va dirigido. Entonces, en este caso, San Lucas dirige sus textos, o el escrito está enteramente referido a los dichos, a los hechos de Jesús, como ya lo hemos comentado en otra parte, pero no solamente se queda en ello, sino que también va a referir un carácter importantísimo que es la apertura real de la iglesia. ¿A qué me refiero? A que Lucas va a llegar ahora la evangelización a los otros pueblos. Va a llegar la evangelización a aquellos pueblos que quizás desconocen totalmente de la historia de Israel, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, perdón. Y es necesario que su texto tenga esa sensibilidad, el Midrash, ¿verdad?, que vamos a contemplarlo en toda esta experiencia ahorita, un poco podríamos nosotros sentir y experimentarlo. Es la técnica, la manera que utiliza Lucas para querer referir una historia basada en un hecho real, pero que también tiene tantos acontecimientos extraordinarios que denota una multitud de realidades profundas. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Lucas se va a dirigir a comunidades paganas convertidas al cristianismo. Cuando digo paganas, no era que la gente quizás de pronto era lo peor o estaba totalmente perdido. Bueno, no tenía una concepción real de Dios. Adoraban a muchísimos dioses. Recuerden que la mayoría de los pueblos que están rodeando a Israel son, como lo hemos dicho aquí en la clase, en otras ocasiones, refieren una profunda cultura arraigada al politeísmo. ¿Qué quiere decir esto? Que su cultura en esencia se nace para creer en todos los dioses, se nace para adorar a múltiples figuras, a múltiples imágenes que desde muy pequeño han ido creciendo con esa actitud. Entonces Lucas tiene esa realidad como tan arraigada de querer ahora referir un poco a estas comunidades que también han estado arraigadas en su cultura, en su religión, que tenemos que buscar la manera de cómo llegar. El acontecimiento que demarca esto, yo diría, está muy basado, por ahí comentaba alguien que escuchó por allí
en una homilía de que Lucas vivió un año con la Santísima Virgen María. Bueno, a eso voy. Los textos de Lucas, además de que muestran una propia estructura natural muy distinta a la de Marcos, a la de Mateo, a la del mismo Juan, es una estructura original, es una estructura bastante extensiva, es una estructura llena de ese estilo literario. Mira, podemos hacer una comparación y esa va a ser desde aquí les voy poniendo tarea. Vamos a mirar la estructura del referido de la historia de salvación en Marcos y la estructura que maneja Lucas. Y se van a dar cuenta que es totalmente distinto, que mientras Marcos dice una palabra, Lucas va a referir como 8 o 10, porque está enteramente relacionado con un estilo literario, está relacionado con el Midrash, está relacionado con esa necesidad de utilizar palabras sencillas, pero que también aparezcan llamativas, ¿verdad? Que muestre la cotidianidad, que se haga un tanto una novela, una historia que cautiva desde el instante y que me lleva a mí un reconocimiento de los orígenes. Por eso, entonces vamos a encontrar enteramente desde el anuncio, ¿verdad?, de la encarnación del Hijo de Dios hasta la muerte y resurrección de Jesús, como lo vamos a contemplar prontamente en la Semana Santa, este misterio salvífico. Entonces, a ver si me contestó alguien por aquí y vamos a calificar de una vez. Si me contestó alguien al respecto, no, todavía no he visto ningún comentario de cuál es el otro libro. Les decía ahorita que refiere o que podríamos atribuir como autor sagrado a Lucas. A ver, todos están al parecer desconociendo ese libro de la Sagrada Escritura. Vamos a atender por aquí. Bueno, por ahí vi que alguien lo dijo, pero ahorita no lo encontré. Bueno, me tocaría a ver si lo repite y vamos continuando con la actividad. Perfecto, ahí está Rocío Ragu, dice Hechos de los Apóstoles, y Pieti RQ también nos dice Hechos de los Apóstoles. Mona Ramírez también Hechos de los Apóstoles, dijeron Hechos, muy bien. No, Juan es otro evangelio y recordemos que los evangelios tienen autores propios, es decir, ya el solo hecho de mencionar un nombre distinto al de Lucas es enteramente atribuir a que ese autor bíblico, ¿verdad?, es muy necesario que no solamente se basaba en una persona, o por querer decir Juan fue el que se puso a escribir, aun cuando sí muchas narraciones históricas lo dicen en este caso de Juan, pero es muy factible, es muy necesario, es muy importante que recordemos que son comunidades que vivieron la fe basadas en los dichos y en los hechos, en los escritos, en las predicaciones, porque primero fue la tradición oral, ¿verdad?, y luego puesto por escrito. Entonces, el otro libro que vamos a encontrar es Hechos de los Apóstoles, y a mí me parece extraordinario la manera con que cada uno de nosotros podamos llegar a discernir y a poder comprender, ¿verdad?, esa necesidad urgente que tiene Lucas para enseñarnos la actitud de esa acción. Entonces, vamos ahora. Yo quiero que de pronto busquen la palabra del Señor. Y en los primeros capítulos de Lucas, el 1, el 2 y 3, vamos a leer o hacer algunas anotaciones de los títulos que allí nos aparecen en la Sagrada Escritura. ¿Cuáles son los títulos que resalta Lucas en los 3 primeros capítulos estructurados dentro de su Evangelio? La comparación que les decía que me parece fascinante de Hechos de los Apóstoles es porque además de contar la historia, recordemos la actitud del autor bíblico para referir a estas comunidades que son enteramente paganas y que se han convertido. Iniciaba la oración con un texto bíblico, a ver si tenemos la oportunidad de buscarlo allí, y refiere, yo creo que muy necesario, la oración que de la Santísima Virgen María, que es el Magnífica. O sea, en el momento de la Anunciación, en el momento que nosotros nos encontramos en esos primeros capítulos del Evangelio, el amparo y la oración que proclama esta mujer, que luego Lucas la va a referir también como la hija de Sión, va a tener una correspondencia profunda en el Antiguo Testamento, y es por eso que él lo denota. Entonces yo les decía, vamos a hacer unas primeras sesiones de a qué refiere Lucas en toda la estructura bíblica y qué comparaciones precisas nos hace caer en cuenta de la Santísima Virgen María. La primera, y podemos anotarlo, María como testigo.
Lucas nos dice que refiere esta realidad de que María fue un testigo ocular evidente, de que estuvo los primeros años con Jesús, y vamos a encontrar, por ejemplo, algunas afirmaciones, como en el capítulo 2, versículo 19. Repito, capítulo 2, versículo 19. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. María lo guardaba y meditaba en su corazón. Entonces yo digo, miren los referentes tan profundos que Lucas da a entender el amor tan grande que tenía la Santísima Virgen María por aquellos hechos que ella misma se había hecho testigo y que había podido contemplar. ¿Cómo o con qué evidencia tan real nos narra este autor bíblico, por ejemplo, el nacimiento de Jesús? ¿Con qué evidencia tan real nos va a narrar la anunciación? Que eso tuvo que ser un momento tan íntimo, tan profundo de la Santísima Virgen María, con el ángel Gabriel, las palabras, el saludo, cada estructura. No sé si les ha pasado, pero uno cuando es niño, ¿verdad? Hay sucesos o acontecimientos que atesoran el corazón, que, por ejemplo, por decir yo, cuando viajaba donde mi papá en vacaciones, hay recuerdos muy marcados que aun cuando no fueron repetitivos, yo tenía en mi corazón cuando ya era grande y quizás de pronto tendría 5, 4 o 6 años, y a veces uno dice, un niño no se va a poder acordar de eso cuando esté grande, pero es la actitud de los acontecimientos, ¿verdad?, la que hace capaz y veraz el poder descubrirlo. Por favor, me confirman si tenemos buena recepción del audio y si me están escuchando bien, porque no sé cómo tenemos un poco, nuevamente la señal nos está molestando un poco, pero le pedimos a la Virgen que allí nos vaya asistiendo también. Bueno, otro referente que yo creo que se hace muy importante a la hora de querer comparar, a la hora de querer mostrar un poco cada hecho y cada suceso, es que todos nosotros también nos vamos haciendo partícipes de esa realidad lucana, ¿verdad? De esa realidad con la que el Evangelio lo refiere y con la que cada uno de nosotros también podría caer en cuenta qué es lo más necesario, a qué atribuye propiamente el autor y qué quiere referir con todo este acontecimiento en el cual él mismo se ha hecho testigo y ha querido mostrar una actitud ferviente muy importante y muy necesaria a la hora de querer mostrarlo. Bueno, esta sola acción del versículo, como les decía, de guardar todo en su corazón, nos muestra a María como testigo, pero también nos hace muy dóciles a esa realidad. Bueno, una pregunta para todos los que nos están viendo, por favor. Si tenemos allí buena recepción de la señal, me preocupa porque no estamos viendo la interacción. Pero vamos a preguntarles entonces, dentro de los mitos que estudiaron, yo les puse una tarea y fue un mito referente propiamente, y mucha gente me preguntó, me cuestionó acerca del mito del Gilgamesh. Y este mito tiene una profunda conexión real, necesaria, ¿verdad? Bueno, a ver, parece que no tenemos señal. Vamos a finalizar este audio y nos vemos en el segundo.